Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable. Muy buenos días, bienvenidos todos, todas y todes a un episodio más de Vinculario. Yo soy Luis Alberto Hernández y hoy estoy con Rina Rajelevsky, como cada mañana de miércoles, para hablar de cómo me vinculo con mis amigues, mis amigas, mis amigos. Uno de los episodios que nos tienen con mucha emoción y que nos tienen pues muy contentos acá. Y antes de empezar, creo que pues nada, como cada episodio en vivo también es momento de recordarte cómo puedes ser parte de esta conversación, y para ello quiero darte la bienvenida, los buenos días y la palabra, Rina. ¿Cómo estás? Hola Luis, qué gusto saludarte, gracias por esta cálida bienvenida. Y pues como bien dice Luis, te recuerdo que aquí nos gusta co-construir la conversación, es un espacio compartido y tus opiniones, comentarios, preguntas, inquietudes son bienvenidas siempre. Así que no dudes en escribirnos por WhatsApp al 5561007454, 5561007454, o puedes marcar aquí a la cabina al 5552-62-1300, extensión 1414. 5552-62-1300, extensión 1414. Llama, manda un WhatsApp y dinos qué piensas, qué dudas tienes, de qué te gustaría que platiquemos, para que aquí podamos enriquecer la conversación con tu voz, porque queremos escucharte. Pues buenos días, Luis. Buenos días, Rina. ¿Cómo empezamos el tema de hoy? Qué chistoso que ya como que sin invitar decimos, ¿y esto con qué? Como por dónde. Ya se siente distinto, claro. Pero ahora las personas invitadas somos Luis y yo, y nuestro tema sobre pues la amistad, ¿no? Que pues empecemos como empezamos siempre. ¿Para ti qué es la amistad, Luis? Para mí, antes de contestar, es que no puedo dejar de pensar en una frase que me dijo alguien que tú conoces hace poco, de que la amistad es este vínculo rebelde que el capitalismo no ha podido tocar. Y me parece que como no podemos competir con una definición así, la tenía que mencionar. Pero pues yo diría que es este vínculo voluntario, consensuado, también muy estrecho y trascendente en la vida de las personas, que yo me atrevo a decir que puede ser uno de los recursos más importantes con los que puede contar una persona en el mundo contemporáneo, al menos. O sea, pienso en este mundo donde pasan un montón de cosas, hay recursos a los que podemos acceder, y yo creo que el vínculo de la amistad y la cercanía entre dos personas y todo lo que involucra el apoyo, el cuidado, la compañía y demás, sí puede ser, para mí, o al menos uno de los recursos más importantes con los que puedes contar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ahorita de camino como que venía dándole vueltas y pensaba como en cuál es por un lado el valor que le damos a la amistad, ¿no? O a nuestras amigas, como en nuestra vida. Y por otro lado, cómo no lo tenemos cómo lo damos por sentado, ¿no? O sea, como que de pronto los vínculos amistosos que tenemos, como que los damos por sentado y no nos detenemos a cuestionarnos un poquito más de quiénes son las personas que me rodean, porque al final, como bien dices, son esas voces que están muy presentes en mi vida, que tengo esa mirada constantemente y que son vínculos bien, bien estrechos, que como que pues solo ahí están. Claro, y me parece bien interesante cómo, a ver, tratando de construir otra definición, pensándole el uno a uno, cómo la amistad es este vínculo en el que dos personas que coinciden en tiempo y espacio deciden, mira, si ya vamos a caminar esto, caminémoslo juntos. Uh-huh. Y me parece bien interesante, fascinante incluso el pensar como estas dos personas pueden de pronto una vez ciertas cosas en la otra y viceversa, que le hacen pensar que esta es o puede ser una buena compañía, y a veces ni siquiera pensado, pero se siente, ¿no? Las ganas de, como decía Dai, que vino a Vinculario hace algunos episodios, de acortar la distancia y como de, pues decía, acompañarse en el camino, que me parece que eso es lo
pues lo maravilloso de una verdadera amistad, que es este vínculo que en realidad el interés es el de la compañía, no hay una retribución, no hay un... Podríamos entrar también al tema de que si existen los intereses y nada, yo quizá no llamaría eso amistad, lo llamaría una cosa más transaccional, que cada quien decide los vínculos que forma, pero cuando existe una amistad, pues creo que justo no hay retribución más allá del acompañarnos en el camino y el disfrutar esa compañía. Y creo que ahí es donde es importante como echar ojo, porque de pronto también a veces como que perdemos de vista que los vínculos, como las personas que componemos los vínculos, evolucionamos, nos transformamos, tomamos caminos, y esos caminos a veces caminarán hacia el mismo lugar y a veces no, y también está bien, Claro. ¿no? Como de pronto, por eso hablo mucho de detenernos a pensar, sobre todo porque al decidir hablar de este tema, pues fue como para mí, a mí me obligó a detenerme y reflexionar sobre mi propio concepto de amistad y mis vínculos, y entonces dije, claro, como yo conservo amistades desde el kinder, ¿no? Que hasta la fecha de hoy son gente muy significativa en mi vida. Y veo el camino que hemos andado y lo que observo es que ese vínculo se ha transformado muchísimo. Poco tiene que ver con cómo me vinculaba con esas personas cuando teníamos 4 y 5. Claro, y pienso en estas amistades, que a muchas personas adultas, y sí, nos ha pasado, pues estas amistades de primaria, ¿no? De secundaria con las que creces, y hay algunas que sobreviven y perduran en el tiempo y son increíbles, y hay algunas que cumplen su función y que no necesariamente eso es algo malo o es algo negativo, pero que cumplen su función y cumplen un ciclo, y entonces pues termina el tiempo que ese vínculo tiene que existir en mi vida, y eso también está bien, porque claro, pienso, a ver, así como pasa en las parejas que a los 20, a los 30 pueden pretender quedarse juntas toda la vida, pues no tienes idea con quién vas a estar a los 70, los 60, no sabemos cómo, ni a los 50, o sea, no sabemos cómo nos vamos a ver en 15, en 20, en 30 años. No podemos prometerle a alguien cómo me voy a ver en 20 años porque ni yo lo sé. Podemos crecer en direcciones compatibles, en direcciones no compatibles, pues lo mismo con la amistad, ¿no? Como a veces crecemos en direcciones distintas y qué bueno que estemos creciendo, pero no necesariamente va por el mismo lado. Y como dices, a veces ciertas amistades cumplen como ese ciclo o su función en nuestra vida, y está bien. Como ahora cada vez empiezo a leer más estos como artículos o reflexiones alrededor de se vale cerrar ciclos de amistad, ¿no? Se vale, y hay un duelo atrás de eso, ¿no? Como que todo la lectura alrededor es como que nunca había estado visibilizado, que pues si pierdes a un amigo o una amiga o una amiga, pues es una pérdida muy significativa, casi como cuando te separas de tu pareja, y como que todo el mundo lo tenemos como muy de, bueno, ya no son amigos y ya, ¿no? Claro. Y de pronto decir, bueno, pues si es una persona tan significativa como estamos platicando y ya no somos tan compatibles o algo sucedió que decidimos romper ese vínculo, terminar ese vínculo, y que no tiene que ser en malos términos, hablo en el término que haya sido, bueno, va a venir un duelo después que hay que vivirlo, Claro. y que hay que validarlo. Y aquí quiero hacer un comercial, una breve pausa. A veces pasa que en este cierre de los vínculos de amistad, pues la comunicación cada vez es menos, las salidas, las cosas que compartíamos cada vez son menos, y orgánicamente de ninguna de las dos partes hay un estímulo para alimentar el vínculo, y puede ser que se esté cerrando y se va a vivir el duelo. Pero el comercial que quiero hacer es que si tú quieres cerrar un vínculo y la otra persona no lo está teniendo claro, no la ghostes. No dejes de contestarle. No, yo me acabo de enterar. Estaba en un círculo justo con amigos y con amigas hace poco. Y yo empecé a hacer preguntas del ghosting porque me quedé clavado con un episodio de Vinculario. Y pequeña aclaración, el ghosting como esta práctica de desaparecer del vínculo y no decirle a la persona, ya no quiero tener contacto contigo, mejor ya no le contestas los mensajes ni las llamadas ni nada, desaparecer, eso es el ghosting. Y hablaba yo del ghosting y yo en mi mente obviaba que eso sucedía más en tema de pareja, y cuando empecé a preguntarles como les han ghosteado o han ghosteado a alguien, la mayoría de ejemplos que sucedieron fueron de relaciones de amistad. Que ya no les contestaron más. Claro, y puedo ver que genera muchísima ansiedad el pensar en por qué, o sea, primero la preocupación, ¿no? De le pasó algo a esta persona y cómo me aseguro que estés bien, y luego ya que veo que estás bien, pues qué está pasando. Y entonces nada, pequeño comercial, siempre cierra tus vínculos de una manera cuidadosa, de una manera afectivamente responsable. Exacto, eso es lo que iba a decir, afectivamente responsable, porque
Sí, todas las personas tenemos emociones, ¿no? Y cuando decido entrar a un vínculo, pues conlleva cierta responsabilidad afectiva. Y sí, y me llama como que, y quizás, retomando lo que dice al principio, pienso, bueno, quizás como al ser este vínculo que todavía no ha sido tocado y alcanzado por el capitalismo, ¿no? Ujú. Está como en una canasta aparte del que se habla poco y de Ujú. forma como escueta. O sea, Claro. como que, porque también pensaba mucho en, no todas las amistades que tengo son amistades que me hagan bien o me hagan sentir bien. O sea, como que pensaba también, ¿cómo te hacen sentir tus vínculos? ¿Cómo te hacen sentir tus amigas, amigos o amigues? Porque no porque un día decidiste que esa persona va a ser tu amiga, entonces tiene que ser tu amiga para toda la vida. Sino te hace sentir que estás en un lugar seguro, te hace sentir vista, te hace sentir validada, te hace sentir que no hay las condiciones para que ese vínculo se geste. O no, y te genera ansiedad y sientes que hay juicios constantemente o que hay, no sé, que no es un espacio seguro donde tú puedas compartirte todo tú, ¿no? Porque mientras yo pensaba, para mí parte del concepto de la amistad es encontrar un espacio en donde me pueda compartir toda yo o en un gran porcentaje, ¿no? O sea, como no siempre todo el tiempo, pero que no tenga que actuar de cierta manera, que Claro. no tenga una agenda oculta, ¿no? Que no tenga la necesidad de agradar o complacer, sino simplemente ser. Y se vale que traigas esta pregunta al presente, porque a lo mejor un día este vínculo me hizo sentir visto, a lo mejor un día me hizo sentir apoyado, y a lo mejor hoy no. Y también creo que eso es algo que muchas personas con quienes he trabajado de pronto llegan a vivir, ¿no? Como este vínculo que me hizo tanto bien a los 15, a los 20, hoy a los 35 en realidad me está restando más Ujú. de lo que me suma, y a veces valorando como la historia que hay y el cuidado, por ejemplo, que puede haber habido, puede haber estado presente en ese tiempo, pues puedo decidir hablarlo, puedo decidir abrirlo. Y a veces puedo decidir solo cerrar el vínculo, pero se vale traerlo al presente, porque a veces sí podemos, no sé, en mi experiencia, quedarnos un poco enganchados en, pues en lo que un día fue, que no Ujú. necesariamente es mi presente. Y sí, los vínculos van sucediendo como todo el tiempo al día de hoy. Y me quedo pensando, porque normalmente son vínculos de largo plazo, ¿no? Como de largo Claro. alcance, como esta cosa de aferrarme a lo que un día fue, hace que ya, que como dice Luis, no pueda ver lo que es hoy. Y entonces, si lo que un día fue, cuando veo lo que es hoy, sigue haciéndome sentir así de bien, pues adelante, ¿no? O sea, como esa es la aspiración. Pero si no, también esa es la aspiración, darme cuenta que no y listo, Claro. ¿no? A mí algo que me... Estoy de pronto girando el volante y Sí. cambiando el tema, pero de alguna manera lo que contabas me llevó ahí. Un concepto que a mí me encanta es el de los bienes relacionales, Ujú. que es un concepto que empezó a surgir a finales del siglo pasado y que yo aprendí cuando estaba estudiando epistemologías del sur, y a mí sí me cambió. Un poco desde esta premisa de que en la estructura capitalista en la que vivimos, pues aprendemos el concepto de bienes como si fueran de dos tipos, ¿no? Al menos cuando algún día estudié derecho, pues Ujú. dos tipos, muebles e inmuebles, ¿no? Y entonces los inmuebles, las propiedades, el territorio, y los inmuebles, todo lo demás y lo que se puede mover, y tu auto, y tu tele, y tus demás cosas, ¿no? Eh, y pienso que es muy revolucionario hablar de estos otros bienes que quienes desarrollan el concepto, que ni me voy a atrever a decir los nombres porque son tres, eh, como digamos las primeras personas que hablaban de esto, y no los quiero fallar, pero hablaban de los vínculos que construimos las personas como, como capital social Mm. con el que contamos. Y que en realidad a mí me hace mucho sentido porque, número uno, lo hablaban a partir de los estudios de la desigualdad y cómo en muchos se nos ha hecho una costumbre, ¿no? En el tiempo, o sea, en el mundo contemporáneo, medir en los tamaños de las economías y, por ejemplo, el ingreso per cápita, ¿no? Por cada persona que habita el país, contrastado con el Producto Interno Bruto, por ejemplo, y en función de cuánto dinero tenemos, vemos qué tanta desigualdad hay y qué tanto bienestar específicamente hay, ¿no? Y hablaban de los bienes relacionales como un indicador determinante del bienestar, Mm. porque, claro, primero me hace sentir emociones de bienestar, ¿no? Puedo experimentar la alegría, la ternura, pero el cuidado, pero el apoyo, pero la calidez, muchas cosas puedo vivir cuando estoy en un vínculo, pero también yo pienso en, claro, si yo tengo un problema y
me encuentro solo y mañana tengo el mismo problema y me encuentro con 7 amigos, amigas, amigues en la habitación, probablemente cuando tengo a 7 personas que tienen un vínculo cercano conmigo, tengo más con qué enfrentar el problema, tengo más recursos, pienso en cómo las resistencias, ¿no? Los feminismos o la población LGBTIQ+, o muchos grupos sociales que se mueven desde la resistencia, cómo el vínculo justo te da recursos, el quien te echa la mano, quien te ayuda a resolver. Y los bienes relacionales justo creo que pocas veces los hablamos como dándoles ese valor que tienen, no sé qué piensas. Sí, porque pues por un lado lo que pensaba es, al final yo creo que las personas somos como seres tribales, gremiales, ¿no? Como no estamos diseñadas las personas para vivir en aislamiento. Y entonces el aprender a vivir como en comunidad, ¿no? Y tener vínculos sólidos y vínculos profundos, pues nos genera estas sensaciones de bienestar. Eso es una realidad. Y creo que eso, como que al ponerlo en estos términos, hace sentido, porque sí hay una cosa de en qué me suma, ¿no? Claro. Mis vínculos, o cómo puedo sumar yo a mis vínculos. Y eso al final como suma al entorno. Y creo que desde ese lugar, eso, reitero que detenernos o detenerte en pensar en los vínculos. Yo pensaba mucho, y quizás estoy girando volante como dices, pero en como desde dónde construyes tu vínculo de amistad, ¿no? Porque eso regala un montón de información de qué tipo de vínculo es y vamos a decir que qué rol cumple, ¿no? O en función de qué está. Y porque pensaba, no sé, si estás, si cumples vamos a decir que yo me hice tu amiga porque tú eras el íntimo amigo de mi ex. Y pues quiero cobrar venganza, entonces me hago tu super amiga. Bueno, eso va a traer una historia distinta a, pues nos conocimos y nos caímos bien, ¿no? Nos conocimos teniendo la maestría, nos caímos bien, como que hicimos clic y dijimos, aquí hay algo. Una amistad, ¿no? Claro. Bueno, es una amistad que va a desarrollarse desde otro lugar. Entonces, y nada, lo pensaba por esto, lo que decías ¿no? Desde los feminismos o desde la comunidad LGBT, o sea, como también esta parte pues tiene que haber un lenguaje común, tiene que haber... Claro, y porque además sí creo que los vínculos de amistad sí te ayudan a enfrentar ciertas, o sea, como cuál es el propósito de este vínculo, muchas veces te ayudan a enfrentar adversidades o te ayudan a enfrentar situaciones de vida que desde un estereotipo como muy tradicional hubiéramos pensado que las iba a cumplir alguien más, ¿no? Como dices, puede haber una amistad que inicia con un origen ahí interesado de la revancha del ex, pero la amistad que sucede de forma genuina y orgánica. Yo, por ejemplo, me hace mucho sentido pensar que los vínculos de amistad para mí, o sea, mis amigos, mis amigas, a lo largo de mi vida, me han salvado la vida en muchas situaciones, ¿no? Y hay ciertas situaciones en las que de pronto uno puede pensar que le tocaba a tu familia resolver, o a tu papá, o a tu mamá, o a quien te cuidaba, o le tocaba resolver. No siempre tienen las herramientas para hacerlo, porque cada quien hace lo mejor que tiene con lo mejor que puede con lo que tiene, y como tú siempre dices muy sabiamente, Reina, pues te alcanza para lo que te alcanza con tu monedero emocional, y a veces no se alcanza para más. Y justo cuando la red inmediata familiar, por ejemplo, no está pudiendo resolver algo, ahí entran las amistades y te dicen, hey, súbete y platiquemos y te echo una mano, y creo que cumplen ciertas funciones que incluso pensaríamos que tendrían que haber sido cubiertas desde otro lugar, y como la vida y los sistemas sociales no son perfectos, pues las cosas se tienen que volver flexibles, y ahí creo que entra la amistad muchas veces. Y porque creo que sí, en esta cosa más trillada de que la amistad sí es la familia escogida, ¿no? Los amigues son la familia escogida, pero regresando un poco o sea, y sumando lo que estás diciendo y retomando este concepto de los bienes relacionales, que me gusta ese concepto, porque sí creo que le da un enfoque como más tangible, como más palpable. Claro. De pronto deja de ser esta idea tan abstracta. Me hace pensar también en cuál será el foco, ¿no? O sea, que esa es mi opinión personal, porque podría decir, bueno, entonces tengo que tener miles de amistades, ¿no? Y de pronto quizá la pregunta va más orientada a la calidad
del vínculo, ¿no? No Claro. la cantidad, no la cantidad de vínculos, sino la calidad del vínculo. Claro, y es que cuando lo vemos desde este lugar de los bienes relacionales, cambia completamente la jugada y la forma de, perdón, la forma de percibir el vínculo. En el tema de cómo la amistad pues sí, se ha escapado del capitalismo. En los estudios de bienes relacionales se habla de características específicas como son recíprocos. Y Ujú. quiere decir que no pueden ser producidos por una persona y consumidos por una persona. Se necesitan dos para ambas, como para que se produzca el vínculo y para que se disfrute o consuma el vínculo. Es decir, se produzca el bien o se consuma el bien, tienen que haber dos personas todo el Ujú. tiempo, ¿no? Y entonces esta parte como de la oferta y la demanda no aplican porque son la misma al mismo tiempo. Son simultáneos porque entonces su producción y su consumo suceden al mismo tiempo. Es en un momento que se produce y se consume. Entonces es un bien muy distinto. Y lo que me parece maravilloso es pensar, se habla en esos estudios de los bienes relacionales como un bien público local que no involucra competencia. Es decir, si yo produzco este micrófono en el que estoy hablando y tú, Rina, produces ese micrófono en el que estás hablando y los ponemos a la venta y podemos competir y ver quién baja más el precio y quién consiguió costos de producción más bajos. Y al final, cuando llegue un consumidor y compre el tuyo o el mío, porque necesitaba solo un micrófono, estamos compitiendo y para que tú tengas ese dinero, yo lo tuve que haber perdido. Y las desigualdades en cualquiera de nuestros países pues suceden así, ¿no? Para que ciertas personas puedan tener cantidades estratosféricas de dinero, se tiene que explotar a un sector de la población. Los bienes relacionales no son excluyentes uno del otro, ni generan competencia. Es decir, si yo me comparto desde el amor y el cariño contigo, Rina, como mi amiga, y yo me comparto con 30 personas más desde la amistad, no te quita amor a ti. No me quita o te quita al vínculo que tú y yo tenemos y de la amistad que hemos construido, no nos quita nada el hecho de que tú te compartas o yo me comparta desde la amistad con alguien más. Y me parece una cosa muy rebelde el pensar que estos bienes justo no compiten entre ellos. Pues sí. Y eso, como que, y sí, yo lo que pienso que es, pues sí, cuando está involucrado el amor y el bienestar, como, ¿no? Como esta cosa desde un lugar muy genuino, pues sí. O sea, como es como la ecuación para que tenga esas características que dices. Y Sarai nos mandó una pregunta, y ahora yo voy a jugar que te estoy entrevistando a ti. Me parece muy bien. ¿Se puede ser amigos de los papás y qué tan bueno es serlo? Es una buena pregunta. Es una gran Saray. pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que se pueden en la dinámica, o sea, para mí, mi respuesta breve es que son vínculos distintos, Ujú. ¿no? Con tu papá, con tu mamá, así como con cualquier otro miembro de la familia. El vínculo con mi papá o con mi mamá, pensando en mi caso, que es lo que tengo, es distinto a los vínculos de amistad. Y sí lo que me parece es que tienen características y que cumplen funciones distintas y que puede ser que a cierta edad, como hijo, hija, cuando llegues a cierta edad, en tu dinámica con tu papá, por ejemplo, puedes traer ciertas conductas o ciertas dinámicas que también haces con tus amistades. No todas, y no se le va a renombrar. Ujú. Pero puedes traer algunas, como a lo mejor creciendo con mi papá nunca hubiera, no sé, hablado de política porque no nos interesaba y puedo llegar a una edad donde así como con mis amistades empiezo a hablar de política, pues con mi papá lo puedo empezar a hacer cuando llego a cierto punto en el que nos interesa lo mismo, ¿no? Eso y muchas otras cosas más que no quiero profundizar de la vida adulta, que quizá podemos empezar a hablar más abiertamente con papá, con mamá. No sé, salir de fiesta. A lo mejor nunca lo hice con mi papá durante toda la universidad y un día a mis 30 puedo decir, estaría bueno un día invitar a mi papá y salir de fiesta juntos porque así lo quiero y lo puedo vivir. Puedo traer ciertas dinámicas, creo, de mis vínculos de amistad a mi vínculo con mi papá, pero para mí sí cumple funciones bien distintas, sí tienen nombres distintos e implicaciones diferentes y creo que también hay puntos de la vida donde, y no sé si se agotan esos puntos de la vida, donde justo es importante no confundirlo para no dejar de cumplir nuestra chamba, ¿no? Pienso como en las funciones que nos toca como papás, por ejemplo, pues de pronto si yo pienso en,
mi hijo como mi amigo, puedo recargarme en ciertos temas emocionales de mi pareja, que pues sucede que es la mamá de mi hijo o el otro papá de mi hijo o lo que sea, y entonces puedo estar trayendo ciertas cosas a la conversación que no tocaban con mi hijo, por ejemplo. Entonces yo pensaría que no necesariamente se puede ser amigos, más bien ciertas cosas de las amistades puedes llevarlas en algún punto de la vida que no sucede siempre. Sí, sumando a lo que dice Luis, porque estoy completamente de acuerdo con Luis, creo que tiene mucho que ver tener la sensibilidad con la edad, o sea, que sea acorde, que la interacción sea acorde a la edad de los hijos, sobre todo, ¿no? Y por otro lado, la mirada, pues siempre va a ser la de tu papá o tu mamá, y eso no lo pierdas de vista. Es decir, hay ciertos puntos que vas a traer que pueden interactuarse desde la amistad, pero siempre es con la mirada de que son tus papás. ¿No? Claro. Tu papá y tu mamá, o tu mamá y tu mamá, o tu papá y tu papá. Y entonces, o tu mamá, o solo tu papá, ¿no? Depende de la configuración de la familia. Pero lo que quiero decir es, esa mirada, pues no deja de ser esa mirada. Entonces, para mí, desde el punto de vista de como hija, pues es asegurarme que este lugar sea seguro para la información que quiero compartir, o para el momento que quiero compartir, que yo me sienta segura en... y no me exponga a una reacción o una respuesta o algo que a mí me detone ciertas cosas, porque el vínculo tiene muchísimas... como que es un vínculo que viene desde otro lugar, que no es un vínculo de amistad. Es decir, mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá, y es lo que es. Y con todo lo que lleva eso, y con toda la carga, peso, connotaciones, visiones, amor y cariño, pues, pero todo eso está siempre en la mesa, no hay como quitar esas lentes que tus papás traen puestos. Entonces, solo eso sería lo único que yo pensaría. A diferencia de las amistades que nos conocen desde otro lugar, en otros contextos, con otros bagajes, porque no sé, ni nos dieron la vida, ni nos vieron nacer, no, ni nos criaron. Entonces, creo que eso. Y desde el punto de vista de papá y mamá, lo que yo pensaría es mucho en el tono de lo que dice Luis, pues mi responsabilidad es saber hasta dónde sí y hasta dónde no, dependiendo la edad, ¿no? Cuando todos somos adultos, pues todos somos adultos, y entonces podemos barajear esas cartas diferente y traer ciertos aspectos, como dice Luis. Pero cuando hay niños involucrados, sí creo que esa sensibilidad es bien importante, porque nuestros hijos pequeños no tienen por qué saberlo todo, no tienen que siempre saber cómo me siento yo como mamá, para nada, ¿no? Como para eso tengo mis amigas, justamente, para que pueda yo ir, no, para eso tengo mi terapeuta o mi propia mamá, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo con lo que dices, y también pienso que de pronto es importante tener esos vínculos bien determinados, pues, y de forma separada, porque incluso las amistades son esta oportunidad de conocerme y de experimentar y de encontrar mi identidad, ¿no? Y esa identidad que yo prefiero y que yo quiero tener. Pienso en, claro, en diferentes momentos de mi vida, cuando me he presentado con personas, pues me he presentado distinto, porque me he presentado con la información que yo tengo al momento. Claro. Y alguien que yo conozco desde los 6, quizá de pronto es complicado, tengo que hacer esta renegociación de cómo me percibe para que sepa quién soy hoy, pero si no lo hago, pues me sigue percibiendo igual. Y entonces, si mis amistades fueran mi papá, por ejemplo, pues quizá no hay mucho espacio para mis nuevos rasgos de identidad, para mi nuevo yo, porque no puedo experimentar tanto. Es una persona que me conoce literalmente desde que existo, ¿no? En el caso de que me conozca desde mi día cero. Entonces, nada, creo que la amistad tiene otras funciones también que si no se van a poder cumplir desde el lugar de una mamá o un papá. Y que sumando a eso, además, las amistades nos permiten conocer otras realidades, otros contextos y otras existencias. Claro. ¿No? Como, no sé, descubrimos que nuestra dinámica familiar no es universal hasta que vamos a casa de una amistad. Claro, hasta que tienes la edad en la que te dejaban ir a comer a otro lado y tú, ¿cómo? ¿Cómo que aquí esto no se permite? ¿Cómo es posible? Yo me acuerdo que yo de pronto fui a comer a casa de una amiga de niña, no sé, primaria, la primera vez. Y como que descubrí que en esa casa no sirven agua si no te acabas la sopa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí fue la primera vez en mi vida que me cuestioné de, hay otras formas de comer. O sea, como que hay otras creencias alrededor de la hora de la comida. Nada, por poner un ejemplo muy burdo. Entonces, las amistades cumplen muchísimas funciones y nos regalan muchísimas cosas en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento personal, incluso en la edad adulta. Claro, y por eso hay que, incluso a veces llegas a un punto de la vida, en algunos casos, no en todos, que
te encuentras en este lugar donde tienes que cambiar de amigas, amigos, amigas, porque también quieres conocer otros nuevos horizontes, o al menos abrirte a nuevos vínculos. No significa que tienes que dejar a los anteriores para exponerte a otras realidades. Y entonces, pues si eso solo lo hicieras desde la familia, estaría una cosa como muy endogámica que se vuelve complicada. ¿Y qué pasa, Luis, cuando yo soy una persona que me cuesta trabajo generar vínculos y que me cuesta trabajo salir al mundo y decir, y me da mucha ansiedad de las interacciones sociales y decir, no voy a decir algo equivocado, no vaya a ser torpe, prefiero no exponerme a esos escenarios y entonces mejor me quedo en casa y yo estoy bien con mi familia, yo Claro. interactúo en mis redes y ahí es donde me siento segura? Yo creo que hay un montón de cosas que podríamos decir al respecto. Creo que ameritaría una conversación terapéutica así como para poder acompañar cada caso. Pero una de las cosas, de las primeras cosas que creo que hay que entender es que tenemos estereotipada la manera en que se construyen los vínculos de amistad. O sea, esto que pasa en las películas de están dos personas en la barra y una le habla a la otra y entonces se enamoran y se terminan casando, pues no nos pasa a la mayoría. Tampoco pasa esto de estar en un lugar público así, en un café, y conocer a alguien con quien tienes un montón de cosas en común y terminas con una amistad muy bonita y que dura 30 años. Difícilmente nos sucede así. Y entonces, de pronto creo que este estereotipo incluye que para hacer amistades tienes que ser extrovertida, extrovertido, extrovertida, por ejemplo. Así, la extroversión tiene que ser parte de ti para que tengas muchos vínculos de amistad. Y que entonces esta característica tiene que verse como que hablas mucho y que hablas fuerte y que le hablas a Y que desconocidos. eres súper simpática. Y que no te da pena nada. Y ese es un gran mito, pensar en que si te da pena o no te da pena, ¿no? Si sientes o no vergüenza en un contexto, que no tiene nada que ver con eso. Yo lo que creo es que cuando nos está costando trabajo, significa que nos cuesta trabajo la forma tradicional y estereotipada. O sea, no le quiero hablar extraño. Yo te juro que por muchos años de mi vida, hoy no me siento tan incómodo con ello, pero por muchos años de mi vida yo tenía muchos vínculos de amistad y a mí me daba mucha pena hablarle a personas extrañas. O sea, nunca lo hubiera hecho. Hoy ya no es mi caso, pero antes sí. Y yo tenía vínculos de amistad. Lo que sí te puedo decir es que están construidos desde otro lugar. Y para alguien que está en esa situación, creo que lo primero que hay que entender es, claro, si me está costando es porque por ahí no es. Ujú. No significa que no puedo. O sea, ¿cuál es el rubro por el que yo puedo intentarlo? ¿Cuál es el área por la que lo Claro. puedo intentar, no? ¿Cuál es el pasatiempo que me gusta? Por particular y específico que sea, hoy en día no vamos a ser los únicos en el mundo que les gusta esto. Un deporte, un hobby. Creo que el internet también, con el cuidado necesario, nos ha abierto puertas justo a crear y generar comunidades y tendría que buscar por personas que les interese lo que a mí me interesa, que les guste interactuar como a mí me gusta interactuar, que no necesariamente es irnos a reír súper fuerte en una barra o en un café. A lo mejor es jugar videojuegos o salir a caminar o hacer mucho ejercicio y cuidar un régimen de preparación para un triatlón. Tendría que encontrar a mi tribu, pero esa tribu me tendría que apreciar por quien soy y por lo que me interesa y por cómo interactúo, no porque me estoy forzando a interactuar de una manera que esperan de mí. Y eso último que dijo Luis, creo que de eso va. O sea, creo que para mí iría de mandar a hacer playeras que todos las personas Me encanta. portemos para que nunca se nos olvide o ponerlo en el refri, en un post-it, porque esa es la aspiración máxima, ¿no? Como encontrar espacios donde me pueda mostrar y por quién, no, como soy y que eso sea bien recibido. Claro, y eso se ve bien distinto además, no solo en función del espacio, sino, o sea, en función de la identidad de cada quien, no solo el espacio donde vives, pero además del tiempo. O sea, sí tienes que encontrar personas que les interese lo que a ti, pero a lo mejor que estén en puntos de vida compatibles. Claro. No quiero decir que en el mismo, porque no es a fuerza. No es a fuerza que estemos en el mismo punto de vida, pero puntos de vida compatibles. Hay momentos de la vida de alguien donde tiene mucho más tiempo y energía y esfuerzo puestos en el trabajo y en una relación de pareja y en otras cosas, y va a tener poco tiempo para la amistad. Y si yo soy alguien que tiene un montón de tiempo para la amistad, pues a lo mejor no está siendo tan compatible, si lo que espero es como una reciprocidad de tiempo. Claro. Hay personas que sí lo tendrán. ¿Quiénes son? A lo mejor hay alguien que ya se retiró y tiene mucho tiempo, hay alguien que está en un punto similar a mí de mi carrera o tiene un trabajo como yo que, no sé, pienso en lo más básico, los trabajos que tienen horario laboral fijo y los que no. Y si yo a las horas que puedo socializar es en las mañanas, pues me voy a tener que encontrar actividades y círculos y grupos de personas que también
su trabajo les permite socializar en las Claro. mañanas, porque no soy el que puede en las tardes, tal vez. Y también definir para ti qué es lo importante, porque cada vínculo es único e irrepetible, no hay dos vínculos iguales. Y entonces a lo mejor el valor que da ese vínculo es como muy profundo, y entonces es bueno, este vínculo será más intermitente en cuanto a su comunicación, pero entonces yo me coloco en ese mismo lugar, es decir, no, aquí alcanza para hablar una vez al mes. Yo puedo, o sea, estoy bien con eso, no me genera conflicto, ¿no? Ah, perfecto. No, entonces sé que ese vínculo, esa vez al mes que hablamos, es muy enriquecedora. Y tengo otros vínculos, como dice Luis, que somos compatibles en horario y en eso. Bueno, se vale. Es decir, de los vínculos que tengo, pues cada vínculo va a tener una forma, una presentación, un rol, una manera de interactuar distinta y única, que solo se va a dar con ese vínculo. Entonces, solo es como me siento yo, me hace sentir bien, estoy en paz con eso, está bien. Claro, me suma y ¿Me suma? eso está. Exacto. Y hablando de sumar, ya se nos han sumado un montón de Venga. preguntas aquí, así que vamos a empezar a contestarlas. Así que ahora te entrevisto, Me Reina. encanta. Anaí nos pregunta, ¿y qué se hace cuando por ser tus amigos ya ven como responsabilidad que los tengas que atender o estar para ellos, por ser sus amigos y no consultarte si tú puedes o si tú estás bien? ¿Qué se hace cuando se empieza a volver ya una responsabilidad que Una cumplir, obligación. una obligación que cumplir en este mundo? Yo soy de la idea que los vínculos que sostenemos en la vida, en la mayoría de los casos, porque no siempre, deben de ser por gusto y gozo, ¿no? Y no por necesidad. Me parece que lo que yo revisaría es, como de eso, cómo se fue transformando hacia allá el vínculo, cuáles son las expectativas, quizá, de cada parte de este vínculo, ¿no? De los jugadores de este equipo. Y me hace pensar en los límites, ¿no? Claro. En dónde me coloco yo. Y pensando en los límites, en que pues, los límites son como para mí, para cuidarme a mí. Es decir, y pondría a pensar como en qué sumo yo a esta dinámica para que ahora yo me sienta que ¿no? que es una obligación estar aquí, o que es una obligación responder o atender, y en donde yo me empiezo a sentir poco vista. Si yo me he de pronto desvanecido, ¿no? Como en función de cumplir con estas expectativas, como con estos mandatos, porque, ¿no? Alguna vez en una obra de teatro decía así de, yo no tengo que nada, ¿no? Ujú. Nadie tiene nada que nada. Me encanta. ¿No? Otras playeras más. Otras playeras más. Entonces, en realidad, Anaí, lo que yo pienso es como un poco revisar eso, cómo esta pequeña historia, cómo se fue tejiendo, ¿no? En donde ahora tus sensaciones ¿no? Como de obligación, y decir, bueno, ¿y cómo yo he sumado a esto? ¿Y cómo estoy yo con mis límites? ¿En dónde me coloco alrededor de estas amistades? Porque de pronto creo que ahí es cuando los límites se van difuminando, y es cuando esto puede suceder. Y entonces de pronto se vale decir no puedo, se vale decir no tengo ganas, se vale decir ahorita necesito compartirte algo, necesito que me escuches. Si es que es alguien que va a tener la apertura de escuchar. Pero si ninguna de estas cosas se cumple, también se vale decir, bueno, estos vínculos, justo lo que hablamos, ahora, si no, ¿cómo me hacen sentir? Y si no me hacen sentir que estoy en un espacio seguro, pues se vale cuestionarlos. Y cuando digo cuestionarlos es primero contigo. Claro. A ver, yo lo primero que tengo que decir es que una relación en la que yo no puedo decir que no, Ujú. es una relación abusiva. No quiere decir que la persona es abusiva, no De quiere acuerdo. decir que es una amistad abusiva, pero la relación y la dinámica de la relación, si yo no puedo decir que no, es una dinámica abusiva. Entonces, no siempre sucede desde lo consciente, no siempre sucede deliberadamente. Primero cuestionarme si yo, sí, como decía Reina, cuestionarme para mí, preguntarme si yo puedo decir que no, porque a lo mejor sí tengo la confianza y me siento seguro de decir que no en este vínculo, solo nunca lo he hecho, por la razón que sea, y porque también uno trae su equipaje emocional y las cosas que aprendí en la infancia, pero si me siento seguro, se vale poner límites, como decía Reina, y decir cuándo está bien y cuándo no está bien para mí, se vale decir lo que yo necesito, Ujú. lo que yo quiero. Y a veces puede ser espacio, a veces puede ser tiempo, a veces puede ser calma, a veces puede ser no encargarme de esto por ti. Se vale
poner ese límite. Es que me desconcentré porque me acordé me acaba de pasar en un viaje que iba caminando yo en la calle y iban un par de amigos, 2 chavos al lado, y uno le pregunta, o sea, nada, crucé en el momento indicado para que uno le preguntara al otro como de, ¿por qué estoy cargando esto por ti? O sea, esto es tuyo, ¿por qué lo traigo yo? Y nada, me vino mucho a la mente en este momento como, puedo hablar y puedo decir lo que me viene bien y lo que no. Si no estoy sintiéndome seguro de decir que no y de poner los límites, no cómodo, porque puedo sentirme incómodo por lo que me enseñaron en la infancia, pero si no me estoy, o por otras cosas, pero si no me estoy sintiendo seguro, quiere decir que hay algo más aquí. Y entonces, a veces hay vínculos donde eso se puede abrir y se puede trabajar y se reconstruye la dinámica dentro del vínculo, ¿no? Pues es que no nos habíamos dado cuenta o la otra persona no se había dado cuenta y lo podemos reconstruir, y hay otras donde no. Y cuando no, cuando ya me lo pregunté, cuando ya intenté poner los límites, cuando ya intenté reconfigurar, también se vale saber cuándo marcharse, ¿no? Cuando saber que esto es un vínculo que no me está aportando a mi vida. Pues sí, porque además, y porque además los vínculos se co-construyen. Entonces, por eso decimos, primero platícalo contigo, para entender cuál es tu aportación a la dinámica. Y ya teniendo eso claro, siguen los demás pasos. Y está, y eso, como el primer paso me parece que es que lo estás viendo, porque Claro. hay quien no lo vean ahí. Entonces ya ver que eso Ya está estás del sucediendo, otro ya lado. estás así, ya estás del otro lado. Esperamos haber contestado la pregunta. Esperamos que sí, y por qué no, ¿no? Seguimos Seguimos con las con la- preguntas que tenemos, Exacto. un catálogo aquí enfrente. Sergio nos pregunta, ¿cómo se puede hacer si tu jefe quiere ser tu amigo, pero tú no quieres, ya que divides trabajo con amistad y quieren ahondar en tu vida personal? O sea, que tu jefe quiere ser tu amigo y tú quieres tener separadas los 2 cajones. Es que lo primero que se me ocurrió, pero sé que suena como muy improbable decirlo, es como decir, me encanta, podemos ser amigos, la única condición es que no podemos trabajar juntos, ¿cómo le hacemos? Yo creo mucho en la transparencia, o sea, y creo que sobre todo al principio de una relación tenemos este espacio para negociar los términos, y entonces se vale decir como, mira, yo divido el trabajo de mis amistades, y entonces me encantaría que tuviéramos una excelente relación laboral, y entonces a lo mejor con el nombre de una relación laboral le podemos construir lo mejor que se pueda, pero se necesita consentimiento para formar un vínculo, y si no es algo que me viene bien y que me funcione bien a mí, se vale que yo ponga los términos. No quiero invisibilizar el tema del poder, ¿no? Si es mi jefe, ¿Qué pasa si mi jefe así no lo va Claro. a tomar bien y me da miedo que me corra? claro, y creo que ahí sí tengo que saber que mi primer trabajo es cuidarme, y entonces mis formas de poner estos límites o mis formas de comunicarlo con la persona van a tener que ser al menos cuidándome y conscientes Ujú. de esta relación de poder. Y digo conscientes porque hay quien decide, ¿sabes qué? Tiene el poder sobre mí en el tema laboral, o al menos dentro de la oficina, y yo tengo otras prioridades. Necesito la lana, por ejemplo, necesito el dinero, necesito cuidar mi trabajo. Puedo tomar ciertas acciones de cuidado que no sean confrontativas porque no quiero exponerme. Y hay personas que de pronto los recursos y los valores les colocan en un lugar de, no, este es un momento para mi resistencia, y puedo decir como, a ver, no, porque tienes el poder sobre mí, no puedo tener una amistad con alguien así, y además compartimos trabajo, y si me vas a castigar por eso, pues vemos a qué instancia lo reportamos, ¿no? O sea, hay diferentes formas de actuar, y eso tiene que ver con tus valores, con tu forma de percibirte y de responder al mundo, y con tu cuidado. Eso sí creo que es la regla de oro, no te puedes dejar de cuidar. Pues sí. Qué claro eres siempre, Luis. Lo intentamos. Qué elocuente. No sé qué tan cierto sea, pero lo intentamos. Eso sí. Así lo percibo yo. Me encanta. Oye, y Joel nos pregunta, duda existencial. Me encanta la introducción. Ya tiene toda mi atención. Duda existencial. ¿Por qué cuando vas creciendo y ya no te interesa tener más amigos y te cierras con tu círculo de amigos que has vivido toda tu vida? ¿Por qué nos pasa? Como que llega un punto donde dices, mira, yo ya tengo mis canicas suficientes y no necesito ir a buscar más. Sí, es una buena pregunta que me deja pensando en realidad, Joel. Yo soy de la teoría de que nunca tenemos canicas suficientes, porque estamos en distintos momentos de vida y siempre tenemos nuevos contextos en donde podemos sorprendernos gratamente de los vínculos que podemos generar o las personas que podemos conocer. Más bien cuestionaría, y lo digo así al vuelo, porque no lo había pensado, la verdad es que no es algo que había pensado antes.
Pero yo pensaría que más bien me hace cuestionar sobre esos vínculos, es decir, cómo se genera ese contexto o ese círculo, que lo que se genera es una dinámica muy endogámica, Claro. en donde quizá lo que hay es que no hay permiso de generar otros vínculos, que no hay permiso de tener otros contextos, porque sin que se hable, es como un acuerdo tácito Claro. que se hace, y quizá viene de ahí, porque siempre estamos generando nuevos contextos y siempre estamos conociendo gente nueva. No quiere decir que toda la gente nueva que conozca va a ser una nueva amistad, Ujú. pero siempre está ahí el potencial. Yo tengo muchas cosas que se me ocurren. Voy A a ver. tratar de ordenarlas. Primero que si es voluntario, es decir, si yo estoy sintiéndome bien con mi círculo de amistades y no estoy queriendo más, no es que sea impuesto, ¿no? Ujú, No es ujú. que se me van a enojar, porque también eso sería otro Sí, sí, tipo sí, de de cosas. acuerdo. Eso se llama control. Pero si es voluntario, si yo me siento muy bien con mi círculo de amistades y no estoy buscando más, primero me parece que significa que he elegido bien y que mis tranquila. necesidades están satisfechas. De acuerdo. ¿No? Mis necesidades emocionales, afectivas, sociales que cumplen los círculos de amistad o las relaciones de amistad están bien satisfechas. Ujú. Segundo, yo separaría el estar cerrado a sí, por un lado, estar cerrado a formar nuevos vínculos o no buscar activamente buscar nuevos vínculos. Ujú. Porque puede hacer que hoy en mis prioridades ya no está buscar activamente, porque el punto de vida y pensando en el estereotipo de cómo Ujú. funciona la vida, pues a lo mejor yo tenía más tiempo y más espacio en mi mente para formar amistades en la universidad que hoy, ¿no? Que entre el trabajo y una relación de pareja y cuidar a mi perro y mi familia y un montón de cosas, pues quizá no tengo tanto tiempo de búsqueda activa de vínculos de amistad. Pero eso es distinto a estar cerrado, porque en los espacios en los que habito, por ejemplo, laboralmente, académicamente, pues si estoy cerrado, así no les contesto a las personas que me hablan, nunca voy, nunca empiezo a formar ni siquiera una conversación por chat con nadie, Ujú. ¿no? Como estar cerrado sería de verdad no permitir que suceda en ninguno de los espacios en los que ya estoy. Y buscarlo activamente o dejar de buscarlo activamente es, bueno, cuánto de mis recursos de tiempo, de esfuerzo, de dinero le destino a formar nuevos vínculos. Yo creo que es muy común que nos suceda que empecemos a buscarlo activamente cada vez menos. Me parece que tiene que ver con cómo funciona en el mundo contemporáneo el estereotipo de la vida, ¿no? Como de, bueno, las horas que ahora tienes que trabajar y los objetivos que nos pusieron que tenemos que cumplir, pues requieren un montón de trabajo y creo que puede ser muy común que lo busquemos, que lo dejemos de buscar activamente tanto como lo hacíamos antes. Pues, no sé, pienso en pues, cuando estabas en la escuela y estabas 8 horas, o sea, digo, además de aprender, pues, pero ¿qué más hacías? Pues formar vínculos, pues había que Sí, hacer algo. yo lo que pienso es que, nada, desde la duda existencial de Joel y como le plantea Joel, y no lo sé, es que si ya existe la duda, como tan franca, quizá haya nada más algo ahí que quizá haya una necesidad, no lo sé, ¿eh? Ujú. Joel, tú lo sabrás mucho mejor que yo porque tú Ujú. vives contigo y yo no. Ujú. Pero quizá hay, es decir, lo que me hace pensar es cuando hay la necesidad, pero hay como una imposibilidad o una incapacidad, ¿no? Porque como bien dice Luis, que en sus sabias palabras, cuando no tengo la necesidad, pues no sé si me lo cuestiono. Ujú. Eso es lo único que pondré a la mesa. Entonces, creo que lo que, ¿no? Como agarrar estos puntos que tan bien y tan claramente desglosa Luis y como y revisar como irlos revisando, puede quizá dar respuesta a dónde estás parado, Joel, con respecto a esta pregunta que tienes, que desde mi perspectiva, cuando te preguntas algo es porque hay una pequeña comezoncita por ahí que algo te está, ¿no? Más allá de la duda existencial per se, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo contigo. El cuerpo es sabio y avisa cosas. Sí, Y si la curiosidad te está avisando, si hay una inquietud así de, bueno, quizá yo debería estar haciendo, al menos o sea, me Revísalo. parece una cosa muy segura de intentar y experimentar, ¿no? Total. No estás experimentando con algo tan peligroso. exacto. Quizá puede ser momento de experimentar y ver, a ver, qué tan bien me queda hoy empezar a formar nuevos vínculos y si la paso bien y si empiezo a disfrutarlo, pues puedo seguir en ese camino. Y si digo, no, yo creo que estaba bien como estaba y me siento más cómodo, seguro, 100%. feliz, lo que sea que significa para mí y pleno, pues también yo decido. Y que yo, porque lo que creo es que la decisión la tienes tú y el poder de agencia lo tienes. Es decir, siempre que quieras buscar activamente, como dice Luis, los vínculos nuevos, pues ahí está la posibilidad. Pues muchas gracias, Luis, por hoy, porque aquí ya tenemos a amiga y a Eric así ya como queriendo apretar el mouse para que este programa acabe.
Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por participar a todas las personas que son parte de esta conversación y que nos mandan sus preguntas y comentarios. Como siempre los recibimos con todo el cariño. Pues no dejen de seguirnos en redes sociales, en @vinculario, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden mandar un DM o escribir a vinculariomx@gmail.com para pedirnos un tema del que les gustaría que hablemos, para platicarnos todos sus comentarios, su retroalimentación y todo lo que quieran compartir en este espacio. Sepan que es bienvenido también. Y por supuesto, pues no dejen de seguir a Radio 13 Digital en todas sus plataformas y no dejen de revisar toda su barra, toda su programación que, como siempre Reina lo dice, vale mucho la pena, enriquece mucho y pues de verdad que yo sí les recomiendo que vayan y le echen un ojo y vean o escuchen, como sea su preferencia, pues todos los programas que aquí Radio 13 Digital produce, que creo que sí nos ayudan a irnos construyendo ahí como personas, como que cada vez al menos lo intentamos más. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todas las personas que preguntaron. Nos vemos la próxima semana y bueno, esta vez las recomendaciones solo serán un post. Totalmente de acuerdo. Saludos. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.